Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa espiritual Corazón Limpio. Estamos nuevamente con ustedes para compartir la alegría de la buena noticia de Cristo Jesús. Él está en el principio como creador de todas las cosas junto con el Padre y el Espíritu Santo. Está en el medio como Salvador y en el fin recapitulando todas las cosas y entregándolas en las manos de Dios Padre. Ayer compartimos con ustedes el mensaje que encontramos en los primeros 2 capítulos de la carta a los Colosenses. Hoy terminamos nuestra meditación de esta carta adentrándonos en el capítulos 3 y 4. En nuestra vida, los acontecimientos más importantes son el nacimiento y la muerte. Por eso es importante para vivir en plenitud, disfrutando de cada momento de nuestra vida, que meditemos sobre la muerte, es decir, que la vida tiene un fin. Nacemos, crecemos y envejecemos y un día partimos de este mundo. Por eso no podemos vivir de cualquier manera, sino respetando nuestra vida y la de los demás. Los budistas siempre meditan sobre la muerte porque como para ellos la vida no tiene tanto valor, buscan algo para ser liberados de esta vida que encarcela el espíritu. Los padres del desierto también meditaban mucho sobre la muerte, pero no para despreciar a esta vida, sino para buscar una sencillez de vida y recordar que somos polvo y por tanto hay que vivir en la humildad y confiando en Dios. Ellos vivían en extrema pobreza y es claro que no todos pueden vivir como ellos, pero son una señal y una enseñanza para que no desperdiciemos nuestra vida en cosas vanas. Pablo nos dio un consejo importante sobre la vida y la muerte, es decir, que éstas ocurren en Jesús. Vivimos biológicamente, pero muertos a este mundo en Cristo, para que podamos vivir una vida nueva en Cristo Jesús, con el fin de ser encontrados perfectos en Él y realizarnos plenamente como seres humanos. Para vivir espiritualmente, primero debemos morir a nosotros mismos y después renacer a la nueva vida en Dios. Colosenses 3, 1 a 5. Para esto debemos salir de nuestro ego y así entrar en el verdadero yo, que es la unión con Jesús, para que todo lo que hacemos lo hagamos en nombre de Jesucristo y dando gracias al Padre. 3:17. Esta es la vida nueva que como resucitados en Cristo debemos llevar a cualquier lugar donde estemos viviendo, sea dentro o fuera del ámbito familiar. Un cuento antiguo narra que uno fue a pedirle a un padre del desierto un consejo sobre lo que era la muerte en Jesús. Este le contestó que fuera al cementerio en la noche y que le gritara a los muertos. Él le obedeció y fue. El día siguiente, por la mañana, volvió al padre del desierto, y éste le preguntó sobre lo que se había pasado. El hombre dijo que les había gritado varias veces a los muertos, pero que nada había ocurrido. El padre del desierto lo envió nuevamente, diciéndole que no solo gritará, sino que también les insultará a los muertos. Y el hombre, obedeciendo, fue otra vez, siempre en la noche, e hizo conforme le había dicho el padre del desierto. El día siguiente volvió y fue al padre del desierto, y éste nuevamente le preguntó lo que se había pasado. El hombre dijo que había gritado e insultado varias veces, pero que nadie le había contestado nada, sino que se mantuvo un silencio absoluto.
Entonces el padre del desierto le dijo, esta es la muerte en Jesús. Es decir, no responder a la violencia y a los insultos del mundo, sino vivir en el amor, en la paz y la tranquilidad, haciendo a cada día la obra del Señor con alegría. En Colosenses 3:1 y 4:1 encontramos la sección moral y podemos dividir este tramo en dos partes. La primera parte encontramos en 3 del 1 al 17 y menciona las exigencias positivas y negativas de la vida cristiana. La segunda del 3:18 hasta el 4:1 contiene indicaciones concretas sobre la vida familiar y en el 4:2 al 18 encontramos la conclusión de la carta, los consejos a cada líder de la comunidad para que viva como seguidor de Cristo y los saludos finales. En el capítulo 3 se abre con una invitación a asumir la vida nueva en Cristo. Pablo exhorta a los colosenses para que busquen las cosas de lo alto, no de la tierra. Las cosas de arriba son del reino de Dios que Cristo nos trajo y que fue establecido en nuestros corazones por la fe en Él. Un reino que ya comenzó, pero que tendrá su plenitud en el encuentro final con el Dios de la gloria. Este reino tiene como única ley la del amor, mientras que las cosas de la tierra son la buscada de la mera riqueza material, de la honra, de la codicia de los sentidos y de la competencia con los demás. Pero dice Pablo, nosotros estamos muertos a las cosas terrenales. Confróntese en Efesios 5 del 4 al 5. Y nuestra vida está escondida en Cristo. Esta unión íntima con el Señor Jesús es la fuente de toda vida cristiana y tiene una manifestación pública con el bautismo, por el cual damos testimonio de que estamos muertos al hombre viejo y a sus acciones fundadas en el egoísmo. Y somos llamados a la vida nueva, a la novedad del hombre nuevo, es decir, a tener a Dios en nosotros buscando lo que le agrada, como leemos también en Efesios 4:22 al 25 y 5 del 9 al 10. Las consecuencias sociales de la nueva situación es la igual dignidad ante Dios de todos los que forman la comunidad en Cristo. En 3:11 leemos que en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Gálatas 3:28. Las distinciones de cultura, lengua, colores, censo no terminan, pero sí termina la evaluación de la dignidad personal a partir de estas distinciones culturales. En Cristo somos hijos de Dios y nuestro valor surgirá de esta aflicción divina. Es por eso que Pablo puede decir sin miedo de equivocarse que en Cristo somos uno. Pablo vivió en carne propia y trabajó mucho en sus cartas. Este cambio radical de vida para aquellos que se encuentran con Cristo, viajó por mar y por tierra, dando vueltas por el mundo que él conocía, para que la vida en Cristo pudiera ser la marca específica de todo hombre y mujer que quisiera ser de Cristo su razón de vida. En la carta a los Romanos 6, del 3 al 11, Pablo presenta el bautismo como el símbolo de la participación en la muerte y la resurrección en Jesús. Colosenses 2, del 12 al 13, el cristiano ha resucitado con Cristo a una vida nueva. No se trata de algo aleatorio, sino que es en consecuencia concreta de todos aquellos que viven en Cristo. Pero para vivir como resucitados debemos de despojarnos constantemente del viejo hombre, del hombre viejo, el que vive de acuerdo con un instinto y pasiones, revestirnos del hombre nuevo. En el capítulo 3, del 9 al 10, que es Cristo en nosotros. En esto consiste la gran tarea del cristiano, la labor que él debe de llevar adelante en su vida, y esto hasta que la imagen de Dios se manifieste plenamente en él. Los acontecimientos trágicos de la vida muchas veces nos lleva a dudar de la razón humana y de la bondad del ser humano,
para evidenciar el pecado que se alberga en el corazón del hombre, que tiene su raíz en el egoísmo y la violencia, como ocurrió con los hebreos durante la Segunda Guerra Mundial, con la trágica realidad de los campos de concentración que quitaron la vida a millones de personas. Este deseo de grandeza del hombre o de algunas naciones no despiertan para el pecado humano. Lo mismo se pasó con la muerte trágica de Jesús, como vemos en Lucas 2:34 a 35, donde se habla de la profecía de Simeón. Simeón que dijo a María que el hijo que de ella nació era destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y crear mucha oposición, a fin de que se manifestará la intención de muchos corazones. Fue eso lo que llevó a Pablo a dudar de la razón humana y a poner su confianza en la fe y en la fuerza del Espíritu Santo que nos renueva. Cuando descubrimos en nuestro corazón el pecado, ya no debemos confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Y esta es la conversión verdadera. O como dijo Pablo, el morir al hombre viejo y renacer como hombre nuevo. Y ser un hombre nuevo significa, sobre todo, revestirse de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose y perdonándose como Cristo nos perdonó. 3:12 a 13. Y por encima de todo revestirse del amor, que es el vínculo de la perfección, formando un solo cuerpo para que la paz de Cristo reine en nuestros corazones. 3:14 a 15. La paz de Cristo tiene como fundamento la reconciliación con Dios por medio de Cristo y la obediencia a la ley del amor, que en verdad no es una ley. Pablo dice que los cristianos deben ser agradecidos a Dios por todo lo que son y tienen. El hombre no puede actuar por sí solo porque él necesita convivir y colaborar con los demás. Nadie puede ni nacer ni vivir por sí mismo. Cristo, con su obra salvífica, nos dio la posibilidad de convivir en el amor mutuo, dejando de lado el egoísmo. Y este amor es fruto de la comunión con Él y el regalo del Espíritu Santo. Pablo continúa exhortando a que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Y es en esta plenitud que podemos orar, cantando a Dios en nuestros corazones por intermedio de Cristo. Sin corazón, es decir, sin amor, no hay oración, porque esta o es acción de amor o se vuelve meras palabras sin sentido. Dios escucha el corazón y no los sonidos. La oración es personal y comunitaria porque como iglesia somos el cuerpo de Cristo que se reúne para alabar a su Señor y Salvador. Después de haber exhortado a la oración a Dios de manera parecida a la de la carta a los Efesios, el apóstol hace ver la incidencia de ese amor en el terreno familiar y social, aun respetando las estructuras propias de la época. Pablo les infunde un nuevo espíritu que poco a poco las irá transformando. No solo tienen deberes las esposas, los hijos y los esclavos, también los tienen los maridos, los padres y los patrones. En último término, cualquiera sea la condición de cada uno, todos deben servir a Cristo el Señor. 3:24. Compróntese Primera de Corintios 7, 17 a 24, Efesios 5, 21 a 6, 9. En Cristo ya no hay predominio, sino fraternidad.
y colaboración mutua para la construcción de la nueva humanidad que tiene el sello divino. Para los cristianos, todo tipo de sumisión debe ocurrir en el amor. La sumisión de la mujer no tira el principio de la igualdad, sino que está en la acción con el respeto de los roles sociales. Porque la familia es una pequeña sociedad y como tal es ordenada. Es por eso que la sumisión de la mujer al marido no ocurre en la violencia y en la humillación, sino en el amor, reconociendo la necesidad de un orden familiar, que era algo muy fuerte en aquella época. Pablo, en su reflexión, no mira a la pareja, sino a la familia formada por la pareja, por los hijos y los demás componentes. En ella sí hay una corresponsabilidad, pero la responsabilidad más grande pese sobre el hombre. No olvidemos el contexto fuertemente patriarcal, la cultura greco-romana del tiempo en que la carta fue escrita, donde el rol de la mujer era de sumisión primero al padre y después al marido. También hay una palabra para la relación entre padre e hijos. Los hijos deben de obedecer a los padres y esto es cosa muy buena, sea porque les dieron la vida y también por su experiencia y sabiduría de vida. Pero los padres no pueden exasperar a sus hijos para que éstos no pierdan sus ganas de vivir. En la vida en Cristo los padres no son patrones de sus hijos, porque el dominio genera seres inciertos que pueden volverse agresivos y más adelante rebelarse a sus padres. Además, el dominio impide a los hijos crecer de manera equilibrada y adquirir la capacidad de enfrentar la vida de manera positiva y con creatividad. Pablo finaliza esta lista de virtudes que él tomó del medio cultural y de la sociedad del tiempo, con una palabra sobre la relación patrón-esclavo. Si los esclavos cristianos deben obedecer a todos a sus amos, no con una obediencia aparente, sino de buena gana propia de quien honra al Señor. Tito del 2, 9, 10 y Filemón 16 y Primera de Pedro 2, 18 y Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Los patrones cristianos, a su vez, deben dar a sus esclavos lo que sean justo. Por ello también tienen un Señor en el cielo. Pablo no programa una rebelión social de los esclavos contra patrones, sino que, según sus indicaciones, el cambio debe partir desde dentro, conforme a la imagen de la levadura, que desde dentro hace fermentar el pan. Pero tampoco Pablo predica la resignación, porque pone la docilidad de los esclavos para con sus amos en Cristo, que dio a todos una nueva perspectiva social anclada en la humildad y en el amor. Todos son invitados a vivir en el amor, que es el vínculo de la unidad y de la igualdad. Fuera de Cristo no tendría sentido hablar de sumisión, porque esta se volvería supremacía y violencia de los unos sobre los otros. A partir de 4.2 hasta el final encontramos algunas exhortaciones más del apóstol, algunas noticias, los nombres de algunos colaboradores suyos y los saludos finales. Pablo pide a los líderes que perseveren en la oración con espíritu vigilante y que también oren por él para que pueda proseguir su obra de evangelización pese a su prisión. El apóstol no está preocupado porque se le abran las puertas de la cárcel, sino porque se abran las puertas a la palabra de Dios. Porque Pablo evangeliza también estando preso. Filemón 12. Pablo continúa su labor de ministerio de la salvación también en la condición de encarcelado. En Colosenses 4:5, Pablo dice a los líderes de la iglesia que se comporten sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno para anunciar la palabra de salvación, sin gastar tiempo en cosas vanas, y que los líderes hablen con sabiduría, con palabras amenas
y útiles para la vida de quien las escucha, para que contribuyan a su crecimiento humano espiritual. Son citados algunos nombres que aparecen también en estos escritos. Tíquico es aquel que llevará la carta a los colosenses y el que llevará también la carta a los efesios. Confrontes en Efesios 6:21, segunda de Timoteo 4:12. Onésimo es el esclavo fugitivo de quien se habló a la carta de Filemón. Este era patrón de Onésimo y uno de los ancianos de la iglesia de Colosas. Será Tíquico quien deberá llevar a Onésimo de vuelta a su amo Filemón. Versículo 9. Marcos, el primo de Bernabé, es el autor del Evangelio homónimo. Entre Pablo y Bernabé hubo una incomprensión a causa de Marcos cuando estos empezaban el segundo viaje misionero. Los dos se separaron, pero volvieron a unirse porque en Cristo lograron superar sus contradicciones en nombre del amor y del objetivo común, el de ser testigos de Cristo. Pablo con el tiempo maduró y amenizó su postura antes un trato dura para con los demás misioneros. Siempre en el versículo 10 se habla de Aristarco, su compañero de prisión. En Hechos 19, 29, 24, 27, 2, Filemón 24, se dice que trabajaba con Pablo y por eso fue encarcelado con él. Encontramos tres personas con el apodo de Justo en el Nuevo Testamento. En Colosenses 4:11, Pablo habla de un tal Jesús llamado Justo, hombre muy humilde. Este no buscaba su fama, sino que ayudaba a Pablo en su ministerio. Y junto con Pablo saludó en su carta a los colosenses. En Hechos 1:23 se habla de José Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Este era uno de los dos candidatos a sustituir a Judas Iscariote, pero fue elegido Matías. También se dice que Aristarco y Justo eran los únicos colaboradores de Pablo oriundos de la circuncisión. En Hechos 18:7 se habla de otro justo llamado de Ticio Justo, un prosélito cuya casa estaba cerca de la sinagoga en Corinto. En el versículo 12 se habla otra vez de Epafras como siervo de Jesús, que siempre está luchando en oración por sus miembros, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Esta es la actitud de un ejemplo de pastor que se preocupa son sus fieles. Pablo termina invitando a que cuando los colosenses hayan leído la carta que él les envió, esta será leída también para los hermanos de Laodicea, y que los colosenses lean la carta dirigida a la iglesia de Laodicea. Esta era una pequeña ciudad situada a unos 20 kilómetros de Colosas. La carta a los cristianos de Laodicea, para algunos estudiosos, se identifica con la carta a los efesios, para otros son una carta que se perdió. La carta de Pablo debían ser leídas públicamente, como encontramos en Primera de Tesalonicenses 5:27, y luego comunicadas a las comunidades cristianas vecinas. Los saludan Lucas, el querido médico y autor de tercer evangelio, y demás. Y demás se aleja de Pablo, como leemos en Segunda de Timoteo 4:16. Es importante que seamos fieles hasta el final, no teniéndole miedo a las dificultades de la vida y buscando una vida cómoda.
Lucas, por el contrario, se quedará con Pablo, posiblemente como su esclavo, para que las autoridades permitieran que él se quedara. Además, Pablo saluda a los cristianos de Hierápolis. versículo 13 y también habla de Nimpas y de la iglesia que está en su casa, versículos 15, y de Arquipo, y a quien Él aconsejó que cumpliera el ministerio que había recibido en el Señor, versículo 17. Este Arquipo posiblemente era hijo de Pilemón y de Apía, como se puede deducir en el versículo 2 de la carta a Pilemón. Resumiendo, Pablo agradece a Dios por la fe de los creyentes y por ser de Cristo. Pero la fe siempre va de la mano con el amor. El motivo de la fe y del amor de los cristianos es la vida plena en Cristo y la contemplación de Dios en la vida eterna. El cristiano es testigo de esta esperanza cuando vive en el amor, y por este amor recibido y compartido se vuelve un evangelio vivo. La fe, la esperanza y el amor son el fruto maduro de la escucha de la palabra de Dios, anunciada en el comienzo por los apóstoles y a lo largo de los siglos por una gran muchedumbre de testigos. Es por eso que Pablo puede pedir que los creyentes perseveren en la fe recibida de los apóstoles. Los creyentes son llamados a recordar con gratitud el regalo que recibieron, es decir, el cambio que ocurrió en su vida cuando se transformaron de enemigos en amigos de Dios por la muerte y resurrección de Cristo. Este regalo hay que fortalecerlo cotidianamente en la oración, en la escucha y en la meditación de la Escritura Sagrada. Pablo mismo, desde que se convirtió a Cristo, después de la experiencia mística que tuvo en el camino de Damasco, se volvió un incansable portador de la buena noticia y gran fundador de las iglesias en Asia y en Europa, buscando con todas sus fuerzas formar la fe de los creyentes y recordando que el fundamento de esta fe es el misterio de Dios revelado en Cristo. Es en Él que encontramos todos los bienes espirituales en orden a nuestra plena realización humana y espiritual. Desde aquí la invitación a poner a Cristo como centro de la vida y como único Señor. Por ende, debemos recordar que para los creyentes de todos los tiempos, todo tiene inicio cuando profesamos nuestra fe en Dios, que resucitó a Cristo de entre los muertos. El misterio pascual es el fundamento de toda nuestra vida de fe y centro de la vida cristiana. Amigos y amigas, llegamos al final de nuestra meditación sobre esta carta tan hermosa e importante. Colosenses junto con Juan y Hebreos nos enseñan sobre la divinidad y centralidad del Señor Jesús. Jesús es el Rey soberano, la imagen del Dios invisible superior a toda filosofía humana. Es la sabiduría eterna de Dios, Creador junto con el Padre y el Espíritu Santo, y lo que sustenta todas las cosas. La cabeza de la Iglesia y el camino de reconciliación con el Padre. Cristo es nuestra única esperanza, que nos santifica si permanecemos en comunión de vida con Él.
La carta a los colosenses está compuesta por 4 pequeños capítulos. Por eso es importante que cada uno de ustedes pueda leerla y meditarla en la oración. Buena lectura y hasta el sábado que viene, siempre a las 19:30. Dios les bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les deseo una buena y bendecida semana. Hasta luego.